Muy buena gente, esta vez estamos en Oslo y creo que esto va a ser divertido simple y llanamente porque son 4 horas apenas que nos deja el crucero que vengo desde Copenhague y entonces esto puede ser como que un poco caótico, vamos a ver lo más que se pueda, así que agarremos un trotinete, un scooter y nos vamos directo o bicicleta eléctrica, lo que encontremos. Esto es dándole ya. Allá en el fondo se encuentra justo la embarcación de la cual vinimos y si van un poquito hacia este lado se van a encontrar por supuesto con la ópera de Oslo. Este lugar tiene algo muy llamativo en la arquitectura y es que si se nota o si ustedes lo ven van a encontrar que se desplaza y se sumerge en el mar. Creo que eso es lo más llamativo de todo esto, o al menos de esta ópera. También hay una muy bonita en Copenhague, pero hoy les quiero hablar sobre esta. La espectacular Ópera de Oslo abrió sus puertas en el 2008, transformando la línea costera de la ciudad. Su tejado de mármol blanco accesible al público se convirtió instantáneamente en un símbolo. Su interior, revestido de cálida madera de roble, alberga un auditorio de primer nivel. Como dato curioso o interesante, usted puede subir por la parte de encima de la ópera. Esto es algo ahí para poder ver, digamos que todo el puerto. Buena vista que podríamos tener. Para disfrutar de un espectáculo en la ópera puedes encontrar entradas desde 13 euros, según la función y la ubicación. Si prefieres una inmersión más rápida, ofrecen visitas guiadas muy interesantes por alrededor de 15 euros. Una de las muchas cosas llamativas es esto que ven al fondo y es que al fin y al cabo acá hay un olor como a leña y eso se debe a aquello que se encuentra ya al fondo. Entonces aquí la gente se acostumbra mucho a venir a saunas, igual que sucede en Finlandia. Si te interesa tener esta experiencia en saunas noruegos, recuerda que el precio va desde 13 euros en adelante. Chicos, la segunda parada es en una fortaleza y es tal cual esto que ustedes ven acá. Se ve sencillita, pero tiene su historia. La importancia de esta fortaleza erigida a partir de 1299 no es solo su castillo bonito. Durante más de 700 años ha sido clave en la defensa de Noruega, resistiendo innumerables asedios y sirviendo como residencia real y prisión. También podría contarte que bajo sus cimientos se encuentran pasadizos secretos y mazmorras que alimentan leyendas de fantasmas y prisioneros olvidados. Para que tengan un poquito más de contexto, miren esto. Si el tamaño que tiene, yo me imagino acá, así tal cual. ¡Bum! Como dato curioso, acá te puedes encontrar unos códigos QR que se encuentran distribuidos a lo largo y ancho de la fortaleza. Eso va a ayudar entonces a que tengas mayor información y mucho mejor si tienes más tiempo para ver todo esto. Yo esperaba mucho menos cuando entré a la fortaleza y me encuentro que de verdad es inmensa y llamativa. Así que, señores, no se pierdan la oportunidad de venir, sobre todo si les gusta la historia. Creo que eso puede hacer gran diferencia. Quiero decirle que en este lugar se entrega el Premio Nobel de la Paz. Sí, en Estocolmo también se entrega el Premio Nobel, pero es de ciencia, de letras, de otras ramas. En este caso, acá es nada más el de la paz. Este imponente edificio de ladrillos rojos es el Ayuntamiento de Oslo, un símbolo de la ciudad con una historia fascinante. Aunque su construcción comenzó en los años 30, no se inauguró hasta 1950, después de la Segunda Guerra Mundial. Y entramos, hay una especie de revisión justo en la entrada, tienes que dejar chaqueta, bolsos, todo, revisan, pasan por una máquina tal cual aeropuerto y listo. Entras a este lugar que de verdad, tú lo ves y tiene cada detalle, cada cosa, ¡wow! Es impresionante. Sus salones y sus pasillos son como una galería de arte,
repleto de impresionantes murales que narran la historia y la cultura noruega. Y lo mejor de todo es que la entrada es gratuita. Y sí, es aquí donde cada año se entrega el prestigioso Premio Nobel de la Paz. Pero el Ayuntamiento de Oslo es mucho más que eso. Es un pedazo vivo de la historia y el arte noruego que merece la pena explorar, sin gastar un solo euro en la entrada. La magnitud del palacio acá en Noruega. Inmenso, se ve inmenso. Si bien la estructura no es tan llamativa porque es cuadrada, igual creo que es imponente por el tamaño. Solamente que es cuadrado, pero de verdad, mal no está. Esta es la residencia oficial de la monarquía noruega desde 1849, y si tienes suerte podrías presenciar el cambio de guardia, aunque el interior generalmente no está abierto. Estate atento si visitas en verano, ya que a veces ofrecen tours limitados. Bueno, me vine en un Bolt que costó 40 coronas danesas. No fue tan caro, pensaba que en un principio no íbamos a venir en un scooter para la parte del Museo Vikingo y también para ver una iglesia que queda por acá que es de madera, que está bellísima. Pero no fue necesario la trotinete o scooter, simplemente venir con Bolt fue suficiente. Como bien les dije en un principio, solo tenemos 4 horas en total para poder recorrer lo máximo posible de Oslo. Y esto es parte de un museo que tiene cosas sumamente interesantes. Se paga aproximadamente 125 coronas por persona. Ahora, seguramente ustedes me dirán cuánto es eso en euro, cuánto es eso en dólar. Y eso va a salir acá, en la parte baja de este video. El Museo Noruego de la Historia Cultural de Oslo te transporta en el tiempo con más de 160 edificios históricos auténticos de todo el país. Pasea por granjas centenarias y descubre la arquitectura única de cada región. La joya del museo es sin duda la iglesia de madera de Gol. Esta maravilla arquitectónica fue construida alrededor del año 1200, hace más de 800 años. Originalmente se encontraba en Gol, un pueblo en el interior de Noruega, y fue trasladada aquí a finales del siglo XIX para su preservación. Acá puedes admirar sus intrincadas tallas de simbolismo cristianos y nórdicos, incluyendo los característicos cabezales de dragones protectores. Al entrar te sorprenderá la atmósfera oscura y compleja de la estructura de madera, con sus postes que dan nombres a estas iglesias. Una obra maestra de la ingeniería medieval en madera. Por favor, ¿puede darme una botella de vino? Wow, increíble. Esto es como una mini ciudad y pueden ver, de hecho, que acá esto fue como que en algún momento real. Miren acá, hay aquí algunas fotos, una gente comprando, la fila. De hecho, si ven justo al frente, van a encontrarse con una estación, una estación de gasolina. Está abierta. La pregunta sería si llegamos o no llegamos a abordar entonces acá el crucero. Y sí, fue a tiempo. Es decir, un recorrido de 4 horas que para mí fue espectacular, sobre todo la parte del museo, ya que es como una ciudad muy antigua. Tiene de todo. De verdad encantadísimo entonces de poder compartir con ustedes estas 4 horas de mi viaje acá a Oslo, que estoy seguro no será el último. Así que señores, nos vemos en un próximo video, en una nueva aventura.